Dios los bendiga. Y hoy vamos a continuar con la clase del ayuno. Vamos a estar viendo la lección número 3 del módulo Doctrina Bíblica del Ayuno. Y la clase o el tema del día de hoy es ¿cuáles son los 4 tipos de ayuno? Esto es bien importante conocer. Vamos a conocer los 4 tipos de ayuno bíblicos, porque ahorita está muy de moda, ¿verdad? Estar haciendo ayuno, estar haciendo dietas, pero vamos a aprender cuál es lo que el Señor quiere que hagamos con los ejemplos que la palabra nos deja. Así que los dejo con su profesora. Sí, gloria a Dios. Pues sí, exactamente. Se habla de tanto tipo de ayuno, ¿verdad? Pero en especial, nosotros sabemos que estos ayunos no son para bajar de peso, ni mucho menos. Son ayunos para despojarnos de la carne, de la carnalidad, de lo que hay en nuestro corazón y para limpiarnos, para poder tener esa comunión, esa relación y que Cristo, y más bien digamos que el Dios triuno, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Y ya vimos todo lo que representaba, significaba el ayuno. Ya explicamos en las clases anteriores qué es el ayuno, el propósito del ayuno y la importancia del ayuno, pero ahora vamos a ver los tipos de ayuno que hay y cómo ayunar, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo ayunar. Así que vamos a iniciar con esta enseñanza. Y bueno, sabemos que el ayuno hace que uno esté más atento, como lo vimos en las clases anteriores, más atento a la voz de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros renunciamos a comer, nuestro espíritu se va a volver más activo, más inteligente y más sensible a Dios, ¿verdad? Porque luego a veces por estar en las cosas del mundo, los afanes del mundo, y pues que no dejamos de comer, ¿qué pasa? Nos debilitamos, nuestro espíritu se debilita, ¿verdad? Nosotros mientras alimentamos nuestra carne, nuestro cuerpo está debilitado, así que lo que debemos de hacer para poder escuchar bien la palabra de Dios, la voz de Dios y todo lo que el Señor quiera hablarnos o mostrarnos es debilitando nuestra propia carne. Así que cuando caminamos con Dios, nos vamos a acercar más y más a su presencia y nuestro espíritu humano va a entender más las cosas de Dios, ¿verdad? Vamos a entender más la palabra de Dios cuando la leamos, vamos a estar más sensibles, escuchando más, va a poner más atención a la voz de Dios para que nos guíe y para que nosotros podamos estar en sintonía, en armonía y haciendo su voluntad, ¿verdad? Porque si no, no es posible que nosotros prosperemos y a veces nos equivocamos y confundimos muchas cosas que el Señor nos habla. Así que pues gloria a Dios por estos tiempos de ayuno. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver a Moisés. Dice que cuando Moisés ayunaba, él podía, pues él es el único hombre, el único profeta que pudo tener más relación y más contacto con Dios. Es el único que pudo verlo cara a cara, el único que pudo estar esos 40 días y 40 noches que el Señor le hablaba, que el Señor le mostraba, le hablaba todas las estrategias, les decía lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, les decía que ellos tenían que guardar mandamientos, decretos, estatutos, ¿verdad? Y él fue el que escuchó todo eso. Así que mientras este varón estuvo con el Señor ayunando y estando en su presencia, le pudo el Padre revelar cosas que la verdad ni él sabía. Y es por eso que es importante, tal vez nosotros no ayunemos 40 días, ¿verdad? Pero siempre he dicho que con un día que ayunemos correctamente, Dios nos va a hablar. Qué mejor que podamos ayunar 2, 3, 4, 5 días, pero en realidad, como volvemos a lo mismo, el Señor no quiere sacrificios, sino obediencia. Pero es importante ayunar, ¿por qué?
porque menguamos nuestra carne y así podemos escuchar la voz de Dios, como lo hacía con Moisés, ¿verdad? Dice en Éxodo 34:28 que Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Y en todo este tiempo no comió pan. Y fíjense, no bebió agua, que es algo más peligroso, ¿verdad? Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, que son los 10 mandamientos. Si ustedes ven la película de los 10 mandamientos y ahora incluso está una nueva serie de Netflix, más bien documental que histórica, ¿verdad? Habla precisamente de cómo el dedo de Dios escribió esos mandamientos en esas piedras. Y fue a causa de que tenía esa comunión, esa relación, y el Señor le permitió poder tener esa oportunidad de recibir esos mandamientos para que fuera, bajara y los pusieran por obra todo el pueblo de Dios que en ese tiempo estaba en el desierto. Iba a ser más fácil su estadía en este desierto con esos 10 mandamientos, ¿verdad? Y esos mandamientos hasta el día de hoy están vigentes. Continuamos. Hay otro ejemplo de Ana la profetisa. Esa anciana que ya tenía más de 80 años, parece, y ella siempre hacía ayunos, pero su deseo de ella, cada que ayunaba, era que ella estaba preparándose porque sabía que el Mesías iba a aparecer de repente, iba a manifestarse de repente. Entonces, esta mujer se quedó ahí en el templo como profetisa, pero ella hacía muchos ayunos. Entonces era una mujer que se guardaba, que estaba pues alerta, atenta a todas las profecías, a todo lo que ocurría en este momento ahí en Jerusalén, esperando las señales de la venida de Jesús. Y bueno, lo podemos ver aquí nosotros en Lucas 2:37, 38. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años de la viuda. Así que imagínense cuántos años tendría. Si era viuda de 84 años de haber perdido a su esposo, ¿cuántos años tendría esa mujer? A lo mejor ya tenía 100 años. Y nunca se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayuno y oraciones. Esta, presentándose la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y podemos leer más adelante, ¿verdad? Cómo cuando llevan a Jesús, después de los 8 días de haber nacido, a presentarlo al templo, ahí es donde ella dice, este es el niño, este es el Mesías. Y ella pudo ver a ese pequeño que iba a ser el salvador de la humanidad. ¿Y todo por qué? Porque ella no importa la edad que tengamos. Nosotros debemos estar siempre atentos, siempre alertas para lo que vaya a venir. ¿Cómo? En ayuno y en oración, ¿verdad? Guardándose para el Señor. Así que todos querían ver a Dios y consideraban que el ayuno era un requisito previo básico. Y en este tiempo nosotros también deseamos entrar en la presencia de Dios y por lo mismo nosotros entendemos que debemos ayunar. De otra manera, mientras estamos nosotros en nuestra debilidad espiritual, se nos pasan ciertos detalles. Incluso cuando el Señor nos habla, no entendemos nada. Y a lo mejor te habla, te dice algo, pero como no estás en sintonía,
no alcanzas a entender la magnitud o el mensaje que el Señor te quiera dar. Nosotros sabemos que el ayuno es voluntario, nadie te puede obligar. Así que cuando ayunamos, elegimos nosotros ayunar, pero de esta manera que lo hacemos voluntariamente, estamos eligiendo, pues, dejar, ignorar, no mirar por algún tiempo la comida. Y si es necesario, cuando hay un ayuno total, el agua. ¿Para qué? Para enfocarnos exclusivamente en leer la palabra de Dios, en buscarlo en ayuno y en oración. Y de esta manera el Espíritu Santo nos va a empezar a revelar, a revelar, a revelar cosas. Por eso les digo que no importa el tiempo que nosotros ayunemos cuando es un ayuno de acuerdo a la palabra de Dios. Continuamos. Bueno, y el ayuno permite al Espíritu Santo revelar nuestra verdadera condición espiritual. Ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos muestra, nos revela nuestra condición y nos dice cómo debemos ayunar. ¿Por qué es importante que ayunemos? Porque nosotros ahí vamos a desenmascarar nuestra carne, ¿verdad? Así que bendito sea Jehová, porque nosotros podemos ver que cómo Dios nos dice de qué manera orar, de qué manera ayunar, de qué manera leer la palabra para que haya un entendimiento mejor. ¿Por qué? Porque al ayunar nosotros vamos a quebrantarnos. Va a haber un quebrantamiento y en medio de este ayuno viene hacia nosotros también esa capacidad de poder nosotros llegar a un arrepentimiento genuino. Porque hay veces que nosotros, nuestra carne nos dice, ay, no, yo estoy bien. Ay, no, yo estoy bien. No hay problema conmigo. Pero cuando tú ayunas y oras y lees la palabra de Dios, ahí tú descubres que hay cosas en tu vida, en tus actitudes, en tu manera de ser, que no son las correctas para un hijo de Dios. Y ahí es cuando tú vas y le dices al Señor, me arrepiento, ¿verdad? Me arrepiento de lo que estoy haciendo y me pongo a cuentas contigo, entrego esa área y ayuno para que el Señor me fortalezca para renunciar a todo eso. ¿Sí? Vamos a ver lo que decía este profeta Isaías. Y allí en Isaías 58 se nos revela que ayuno es el que más le agrada a Dios. Y en este ejemplo bíblico podemos ver que Dios solo acepta el ayuno si la persona es obediente y se arrepiente de corazón de cualquier pecado que haya cometido. Y ahí es donde revela el Padre a Isaías qué ayuno es el que a él le agrada. Dice, no consiste más bien en el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Imagínense, hermanos, qué estaba sucediendo con los israelitas, que eran los religiosos que oraban, ayunaban, se vestían de cilicio, se ponían ceniza y hacían ayunos de bastantes días, ¿no? Y el Señor les dijo, a ver, tu ayuno que me haces es solamente dejar de comer, morirte de hambre, porque no me agrada tu ayuno. ¿Por qué? Porque estoy viendo que eres impío en el aspecto de que tú estás atacando a otros. Estás atando a un yugo a otros.
estás quebrantándolos y lastimándolos. ¿Por qué no los dejas libres, verdad? ¿Por qué no compartes tu pan con el hambriento? ¿Por qué no les das provisión y hasta un lugar donde quedarse a los pobres? Y si los ves desnudos, ¿por qué no le compartes para vestirse? ¿Y por qué a veces te escondes de tu propia familia para no compartirle, no darle? El padre estaba viendo todo eso. Por eso decía que no soportaba ya los ayunos de esa manera, ayunos en desobediencia, ayunos que ni siquiera inspiraban a Dios de nada. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado que cuando estemos ayunando de verdad ya nos hayamos puesto a cuentas con los demás y nosotros de verdad seamos personas que tengamos amor por ese próximo, el próximo, incluso el más cercano que es tu familiar, ¿verdad? Pero algunas personas que no tienen ni para comer ni nada, bueno, de verdad quieres agradarme, pues compárteles. Tienes trabajadores a los que ni siquiera les provees como debe de ser y los tienes en opresión, no les pagas bien. Todo eso. Por eso el Señor dice, bueno, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Amar al prójimo, tener compasión del prójimo, arrepentirte de tus pecados, tener un corazón limpio. De otra manera, solamente te vas a morir de hambre. Así que, como la clase anterior que dijimos, que era necesario que nosotros nos pusiéramos a cuentas con Dios antes de ponernos a ayunar, antes de ponernos a orar. ¿Verdad que en la clase de la oración veíamos eso? Analiza primero tu corazón para ver qué hay en tu corazón antes de estar orando y orando y orando, porque no va a funcionar la oración y de la misma manera no va a funcionar el ayuno, ¿verdad? Entonces hay otro ejemplo en las cartas paulinas. Pablo dijo en la carta a los filipenses que para algunas personas su Dios era el vientre. Hay personas que sufren de adicción también alimenticia. Entonces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero hay personas que sienten un placer por comer y ya comieron y son glotones, quieren más, más y más. Entonces, por eso Pablo decía que su estómago era su Dios. Y muchas veces así es, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ayunar, ¿cómo puedes ayunar? Mientras tú estás acostumbrado a comer bastante y hacer pues, que es pecado la glotonería también, ¿verdad? Porque no comes por hambre, sino por ansiedad, por desesperación y por placer. Eso también es una adicción a la comida. Cuando estás comiendo, aunque ya saciaste tu hambre, pero quieres más. Ahí hay un desorden en, en la mente, un desorden espiritual y un desorden emocional que afecta tu organismo físico. Y Pablo lo decía, ¿verdad? Terminas tu ayuno, a lo mejor es un ayuno de mediodía, que no es de mediodía los ayunos, pero digo, es un ayuno tal vez que lo hago, voy a hacer mediodía de ayuno. Y a la mitad del día dice, ya lo entrego y empiezas a comer hasta saciarte. Así que nunca vas a poder tener tu mente libre cuando hay tanto alimento en tu estómago. ¿Por qué? Porque hay mucha, ¿cómo se puede decir? Cuando te está haciendo digestión, hasta te descompones. No sé si a ustedes les pase, pero cuando nos está haciendo a la hora de digestión la comida, como que más bien quieres irte a dormir, ¿no? Estás así como en sopor. Así que, ¿cómo vas a estar orando?
leyendo la palabra. ¿Cómo vas a escuchar la El voz de mal del Dios? puerco. Ándale, eso. Entonces hay un estupor tremendo, así como le llaman el mal de puerco. Entonces, imagínate si el Señor te quiere hablar, decir algo, pues tú estás dormida, estás aletargada. Entonces, no se puede así, ¿verdad? Y Pablo dijo en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre. No piensan más que en las cosas de la tierra. Así que cuando tú nada más estás pensando en satisfacer tus necesidades biológicas, ese es tu final. Ese es tu fin de estar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso es beneficioso el ayuno. Ahora, el ayuno como cristianos debe hacerse con el deseo siempre de estar cerca de Dios, para poder escuchar su voz, para poder crecer, ¿verdad? En el camino con el Señor. Y nuestra motivación para ayunar siempre va a ser renunciar a nuestro yo, de tener un vacío que tengamos para que haya una llenura del Espíritu Santo. O sea, te vas a vaciar de las cosas del mundo, pero te vas a llenar de las cosas de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo ayunar, porque nos dicen, vamos a ayunar y vamos a hacer tantos días de ayuno. Y la verdad, a veces como no le entiendo y como que no sé para qué, o pues hago mis ayunos así pequeños, cortos, o a lo mejor me ayuno, a lo mejor me desgasto, ando en el trabajo. ¿Cómo voy a estar ayunando con un ayuno total mientras trabajo? Me voy a desmayar. No puedes estar desgastándote tus calorías trabajando y al mismo tiempo ayunando. De hecho, entendemos que el ayuno tiene que ir acompañado de oración. Entonces, ¿cómo vas a estar leyendo la palabra y ayunando en tu trabajo? Es imposible. Es imposible. Debes de buscar un día especial en el que no vayas a trabajar, a lo mejor un sábado. O además, o puede ser todo el domingo, ¿verdad? El caso es de que tú en tus actividades no afecten tampoco a tu trabajo. Vamos a ver, la Biblia menciona y nos ofrece 4 tipos de ayuno. Vamos a ver cuáles son y los vamos a analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Para que tú veas cuál ayuno es el que te conviene más, cuál ayuno es el de acuerdo a tu edad que soportas más. ¿Cuál ayuno te puede a ti beneficiar cuando tú estás tomando medicamentos o estás enfermo y que no tengas culpa y condenación por no ayunar? Volvemos a lo mismo. Es importante ayunar para guardarnos para Dios, para que nosotros saquemos toda la carnalidad y nosotros podamos llenarnos, alimentar a ese espíritu humano que está, pero si muerto de hambre, ¿verdad? Nuestro espíritu está clamando y gimiendo por comer, pero nosotros en nuestros afanes no podemos darles de comer, ¿verdad? Entonces aquí hay ejemplos, tú puedes tomar el ayuno que tú consideres que de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu estado físico, en cuanto a tu salud, puedas tomarlo. Vamos a ver el ayuno, bueno, vamos a ver estos 4. Uno de ellos es el ayuno total, ¿verdad? Un ayuno en el que no vas a comer nada, ni a tomar nada de agua. Después está el ayuno natural. Ese ayuno natural, con ese ayuno natural solamente vas a tomar agua. No vas a comer nada, pero vas a poder tomar agua. Y el ayuno parcial es en el que vas a poder comer algunos alimentos,
y agua. Y el ayuno de otras cosas, pues tú puedes hacer esto, de decir, bueno, yo voy a ayunar, no puedo hacer estos ayunos, pero voy a hacer una sola comida y voy a dejar de comer dos alimentos, o sea, dos comidas voy a dejar de comer y voy a guardarme y voy a dejar de ver cosas de la televisión o ahorita vamos a explicarles más. O sea, es ayunar de otras cosas, pero va acompañada de la oración también, de estar leyendo la palabra. Y está bien, vamos a ver paso a paso. Vamos a ver primero el ayuno total. Este es un ayuno radical. ¿Vemos el ayuno total, hija? En este ayuno vamos a dejar de comer y de beber. No vamos a tomar ni a comer nada, absolutamente nada. Nos vamos a dedicar a leer la palabra, nos vamos a dedicar a orar, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de un ayuno total. Podemos ver en Esther, en el libro de Esther, vemos cuando son amenazados el pueblo judío, cómo esta mujer, cuando le avisa a su tío Mardoqueo, su primo Mardoqueo, no me acuerdo qué era, le avisa y le dice que ya hay un edicto a donde están diciendo que van a matar a todos los judíos. Entonces esta mujer decide ayunar 3 días, pero junto con sus doncellas. Y van a ayunar 3 días, 3 noches, ¿verdad? Pero es un ayuno total. ¿Y lo va a hacer para qué? Primeramente para entregar lo que ella tiene en su corazón, pedir perdón, pedir misericordia, y para que sea agraciada a los ojos del rey, porque el rey no la ha llamado. Entonces, no puede ir nadie sin el permiso del rey, ¿verdad? Entonces, ayuna para qué? Primeramente para que exponga todo a Dios, su, su vida, su persona, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y después para que le permita darle gracia a los ojos del rey, para que no la mate, ¿verdad? Así que ella iba a rogar al rey por su pueblo. Así que ella dijo, voy a ayunar totalmente, porque hay veces que tenemos que ayunar de esta manera porque hay situaciones muy críticas, imposibles de resolver, imposibles de evitar que se vayan a suceder, porque el infierno mismo se ha venido contra nosotros. Y la única manera es negarnos a nosotros mismos en comida y en bebida. Y nosotros podemos ver aquí en el capítulo 4, versículo 16 de Esther, le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, le dice a Mardoqueo, ¿verdad? Y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente. Y podemos ver todo el libro de Esther y vemos cómo esta mujer halló gracia a los ojos del rey. Incluso había un edicto para matar a todo el pueblo de los judíos, pero también hizo otro edicto a donde les decía a los judíos, defiéndanse, ¿verdad? Y después ya vemos cómo Amán cae, Amán es enjuiciado, en fin, toda la historia de Esther que algunos ya hemos visto y es
una historia preciosa de redención, una historia donde se desenmascara la maldad y lo bueno, como un cuento de princesas, ¿verdad? En donde vemos un final feliz. En esta historia de este libro de Esther, ahí sí encontramos un final feliz. Entonces, esta mujer ayunó. Era necesario negarse a sí misma porque era urgente salvar a su familia, salvar a su pueblo. Y lo hizo, y bendito sea Dios, que el Señor aceptó ese ayuno y el Señor la honró, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Ahora vamos a ver el ayuno natural. Nosotros podemos ver que en este ayuno es el más conocido, en donde no se come nada, pero sí se puede beber agua, ¿verdad? Y al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso tu ayuno. Si tú estás bebiendo agua, ahí sí puedes hacer ayuno de 3 días, 4 días, 5 días, porque estás bebiendo agua, ¿verdad? Y si no, si tú quieres hacer esos ayunos, pues también, si tienes un problema físico, alguna enfermedad, pues sí tienes que preguntarle al médico si puedes hacerlo varios días, y si no, pues hazlo solamente un día, ¿verdad? Depende de tu estado físico también, de tu salud, ¿verdad? Entonces, hay personas que deciden tomar juguitos o agüita fresca, sin azúcar, ¿eh? Y le ponen hasta sabores. Lo puedes hacer. Es un ayuno de pura agua. Puede ser ayuno de té sin azúcar, café no. Un ayuno de té sin azúcar, un ayuno de fruta, de agua de frutita sin nada de azúcar, pero natural. Por ejemplo, agua de naranja, agua de piña, agua de limón, ¿verdad? Y hacer este ayuno los días que tú puedas hacerlo, porque aquí sí se puede hacer más tiempo porque nosotros estamos siendo hidratados, ¿verdad? Se puede dejar de comer, pero no muchos días, ¿verdad? Pero nunca se puede dejar de tomar agua. Así que se cree que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días, justo antes de comenzar su ministerio. Y bueno, ahí en el libro de los Evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Si ustedes ven lo de Moisés, ahí sí Moisés 40 días no comió y no bebió, pero yo creo que estando en la presencia bien cara a cara con el Padre, aunque no veía su rostro, ¿verdad? Pero ahí estaba. Y cuando tú estás en la presencia del Señor, yo pienso que el estar así cara a cara, eso lo fortalecía, eso lo llenaba totalmente de fortaleza a Moisés. Y en el caso de Jesús, cuando él fue a ayunar ahí en la montaña, pues dicen que parece que sí tomó agua, ¿verdad? Y en Lucas 4:1-2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Fíjense, ahí no dice tuvo sed, no bebió, no comió, como lo dice en el libro de Éxodo, ¿verdad? Aquí no dice. Por eso los teólogos piensan que él sí estaba tomando agua. Entonces, él duró 40 días sin comer y todo, él era, dijimos que era 100% Dios y 100% humano. Y si nosotros recordamos toda la tentación que tuvo, como le decía el diablo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, una tentación tremenda, ¿verdad? Y nosotros entendemos que cada que terminamos un ayuno, vienen ataques, vienen tentaciones, pero podemos vencerla por medio de nuestra fe en Cristo Jesús
Y siempre les he dicho, ¿no? Que hay que atar espíritu de contragolpe, de venganza y de revancha para evitar que vengan de repente un ataque por causa de que nosotros ayunamos también. Entonces, hasta allí entendemos esos ayunos. Sí. El ayuno total no se va a comer ni a beber nada. Ahí puedes hacer el tiempo que tú quieras, que tú puedas, de acuerdo a tu condición física. No es recomendable para las personas mayores, ¿verdad? Pero el ayuno natural, sí puedes hacer 3, 4, 5 días, y los que tú puedas, de acuerdo también a tu condición física, pero estás bebiendo agua, te estás hidratando. Y el ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimento. Es decir, nosotros, ese ayuno lo hacía, lo hizo también Daniel y todos tus amigos, ¿verdad? Pero fíjate, esto puede incluir la cafeína o los refrescos, los dulces, el pan, la carne, el pescado, el pollo, la leche. Nosotros vamos a eliminar todos esos alimentos. Ajá. Porque la idea es comer lo elemental. Y nosotros en este ayuno parcial podemos comer solamente frutas y verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer un ayuno de 21 días, por ejemplo, un ayuno de 21 días sí lo podemos hacer. Vas a comer en la mañana, ¿qué será? Nopalitos. Le puedes poner aguacate, le puedes poner una papita cocida, una zanahoria, puedes comer pepinitos. Y en la mañana tú vas a hacer ese alimento. A la hora de la comida vas a prepararte otra vez verdurita. La verdura que tú consideres que tienes a la mano, ¿verdad? Calabacitas, chayotes, y vas a comerte tus verduras. O si quieres una manzana, vas a comerte tu manzanita, un plátano. Y en la noche, si tienes mucha hambre, pues te comes otra vez una manzana, bebiendo agua. Ese ayuno sí puedes aguantarlo y tolerarlo por varios días. Estos jóvenes dice que por 10 días fueron probados. Y dice que hasta por causa de la alimentación de verduras y frutas, dice que su rostro brillaba más que los demás jóvenes, ¿no? Hasta rejuvenecieron más, y dice que tenían tal sabiduría que no se comparaba a la de los otros jóvenes que fueron también cautivos ahí en Babilonia. Estos jóvenes, Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, estos 4 jóvenes que dijeron: no vamos a comer lo que nos dan, vamos a comer solamente frutas, verduras. Y de esta manera el eunuco pudo ver que estos jóvenes tenían más sabiduría que todos los demás, ¿verdad? Y ellos ahí ayunaron 10 días, comieron 10 días, ¿verdad? Después ya siguieron comiendo de esa misma manera. Entonces, y en el ayuno de Daniel, cuando lo hizo por 21 días, también comió eso, solamente frutas y verduras, ¿verdad? No vas a estar comiendo a cada rato, no. Vas a tener un tiempo. En la mañanita, si tú quieres a las 8, vas a comerte un desayunito de frutas y verduras o pura verdura. A mediodía, como a las 2 de la tarde, vuelves a comer frutas y verduras, o nada más pura fruta o nada, pura verdura. Y en la noche, pues te comes una manzanita.
Este tipo de ayunas es para personas que están enfermas, para personas que tienen problemas de gastritis, de colitis, pero que quieren ayunar. Entonces van a limpiarse, no comiendo carne, ni como dijimos, embutidos, ni café, ni pollo, ni refrescos, ni nada que haga bolo alimenticio, sino las verduritas y la frutita, ¿verdad? Y nada más va a ser unos 2 alimentos o 3 alimentos, o sea, 3 comidas o 2 comidas. Si tú en la noche ya no quieres comer nada, mejor hasta el siguiente día, ¿verdad? Pero ese alimento no te va a afectar porque estás tomando medicamentos. Si tú tienes problemas de diabetes, si tú sabes que no puedes dejar de comer. Una persona diabética no puede dejar de comer, no se le puede pasar los alimentos. Así que Dios no te obliga. Volvemos a lo mismo. Ahora, aquí en Daniel 10:2-3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas, no comí manjar delicados, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, es decir, ni me perfumaba, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estaba ayunando con un propósito, como decimos, ¿verdad? Él conocía la importancia del ayuno para que, para poder librarse de muchos ataques del enemigo o para que pudiera resolverse algún asunto, ¿verdad? En especial, cuando él estuvo ayunando era con un propósito en el cual dice que el príncipe de Persia se oponía, pero dice el Señor que desde el primer día que tú ayunas, el Señor ya vio tu ayuno y te va a contestar las peticiones de tu corazón. Así que nosotros, aunque no vemos todavía nada, pero tarde que temprano algo se está poniendo para que Dios no conteste, para que no se resuelvan las cosas, aunque ayunas y ayunas y ayunas, pero tarde que temprano el Señor va a responder tu oración y tu ayuno. Así que no menguemos en ayunar solo porque no vemos que fluye y que prospera nuestros ayunos. Tarde que temprano el Señor nos va a contestar, pero hay alguien que se está oponiendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver este ayuno que a lo mejor algunos no conocíamos o que nos parecía un poquito absurdo. El ayuno de otras cosas. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. O sea, ahorita vamos a ver por qué. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimento. Aunque este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial. Por ejemplo, encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo mientras estás ayunando o mientras vas a tener un tiempo de oración y de ayuno o un tiempo de oración y de lectura de la palabra. Bueno, te debes de abstener hasta de eso, ¿verdad? Para que tú puedas ayunar hasta de eso. Y debe de haber un acuerdo de parte de tu pareja, por supuesto, como lo decía, como lo decía Pablo, ¿verdad? Para no ofenderse, para no faltarse al respeto, para no malinterpretar las cosas, ¿verdad? Y le decía ahí en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tipo de mutuo acuerdo o mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente la oración, y luego vuelvan a juntar en uno, para que no les tiente Satanás a causa de la incontinencia. Pero no nada más ayunar de eso. Nosotros también podemos ayunar de ver televisión, ayunar del celular, ayunar de las redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos estorba a nuestra mente. Hay muchas cosas que nosotros
nos parecen tan naturales que tenemos, que actuamos y que hacemos. Pero en realidad es importante que nosotros nos abstengamos de ciertas cosas que nos distraen de la presencia de Dios, que nos distraen de tener un tiempo de relación con el Señor, de ayuno, un tiempo en el cual nosotros podemos, pues, trabajar para el reino de Dios, pero en nuestra propia casa, en el lugar secreto. No estoy hablando de trabajar en la iglesia. Estoy hablando de que voy a trabajar para mí misma. En cuanto a mi conocimiento, voy a estudiar la palabra, la voy a analizar, voy a orar y no voy a estarle haciendo caso para nada ese día a las redes sociales, ¿verdad? Hoy ni me hablen, no voy a estar. A menos de que fuera algo muy grave, de que alguien está muriendo, bueno, pero no ver las redes sociales para nada. Apagar tu celular ese día que vas a ayunar, no estar viendo televisión, no estar viendo nada, hermanos, nada. Así como te vas a abstener los que son casados ese día que vas a ayunar de otras cosas que no sean precisamente comida, ¿verdad? Cuando yo les sugiero que cuando hagan ese ayuno, hagan una comida al día nada más, de preferencia en la mañana. Coman todo lo que quieran, pero nada más una vez al día. Y abstenerse de todo, de todo, de todo. ¿Sí? No sé cuántos días lo puedas hacer, porque si estás comiendo un día, una vez al día, pues a lo mejor aguantas unos días más, ¿verdad? Pero el sacrificio para nosotros a lo mejor va a ser más el estar viendo el celular. Ujú. ¿Por qué? Porque no me voy a distraer, mi mente no se va a distraer, mi alma no se va a distraer, mi espíritu no se va a distraer, porque a lo mejor Dios me va a hablar algo, porque yo estoy entregando ahí todas mis áreas para que haya una limpieza, como lo que vi yo, estaba viendo sobre cómo limpian las arterias, que cómo está todo así como si tuviera un drenaje, hay un tubo de drenaje y está todo pegado a la mugre, todo está pegado y ya está taponeado de tanta basura. Entonces a fuerzas tienen que hacer un cateterismo para, ¡pum!, sacar toda esa grasa, toda esa suciedad que hay en las arterias porque ya no deja pasar la sangre y pues te puede dar un infarto. Así con nosotros, hermanos. ¿Qué hay que está tan sucio nuestro y tan adherido de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu de las cosas del mundo? Hay el celular, hay las redes sociales como el Facebook, como el Twitter, como todo eso, ¿no? La televisión, el estar, ay, vamos a irnos a trabajar. Ese día no vas a trabajar. Por eso les digo que de preferencia el día que no trabajen. Y lo otro es, ni siquiera voy a ir a platicar con nadie. No es tiempo de charlar con nadie, no es tiempo de platicar con nadie. Es un día que tú vas a entregárselo al Señor, un día en el cual, y si tienes tanta necesidad de resolver un asunto, oye, lo menos que puedes tener es una cita con Dios para que el Señor te revele todo lo que tú tienes que hacer, esas estrategias, cómo hacerle y qué no hacer, para que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida y en todo lo que vamos a emprender. Que ya estás harto de este trabajo, que ya quieres otro trabajo, pues ponte a ayunar para ver qué te dice el Señor, si es el momento de salir o no, o si te tienes que esperar. ¿Te quieres cambiar de casa? Pregúntale al Señor si es el tiempo y Él te dirá sí o no, o espérate tantito. Cualquier necesidad que tengamos,
la vamos a poder descubrir en la voluntad de Dios conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a a la oración que hagamos y conforme el ayuno, que nos va a hacer más sensibles a escuchar las respuestas de Dios. Por eso a veces tienes que decirle al mundo, con permiso, me retiro. Hoy no conozco a nadie, hoy no tengo hijos, no tengo marido, no tengo padres, no tengo a nadie, solamente él y yo, ¿sí? Y bueno, si quieres comer, come, pero solamente una vez al día y abstente de estar viendo otras cosas, estando en otro lugar, y vas a ver cómo el Señor nos va a hablar, porque a Él le agrada, le encanta nuestra obediencia. Así que este ayuno, yo creo, hermanos, que hasta es el más difícil, porque a lo mejor puedes dejar de comer, de tomar agua, pero ay, ¿cómo voy a dejar de ver mi celular, no? Así que incluso para las personas que tienen problemas también de trastornos alimenticios, ¿verdad? Puedes servir este ayuno y tú sientes satisfacción de decir, ayuné, ayuné. Si no puedes hacer los demás ayunos, haz ese y proponte en tu corazón hacer a un lado todas las cosas que nos estorban y que nos taponean de basura nuestro oído espiritual, nuestra mente espiritual. Y vamos a tener respuestas maravillosas de parte del Señor. Y nos va a dar palabra, palabra, palabra. Yo tengo un montón de cuadernos ahí de que me da palabra el Señor, la escribo, le pongo la fecha, y el día que el Señor me resuelve o me contesta esa petición o me contesta y pone por obra la palabra que me dio, ahí pongo la fecha en que se resolvió todo, ¿verdad? Entonces es importante renunciar a nuestro yo hasta en estas cosas. Amén. Ahora vamos a ver consejos para un ayuno seguro. Pues para que no nos enfermemos, para que no traiga consecuencias en cuanto a tu salud, ¿verdad? Por ejemplo, un ayuno completo, es decir, sin agua, debe de ser muy corto. No debe durar más de unos pocos días. O sea, Moisés lo hizo, pero ya vemos las condiciones en las que hizo este ayuno, ¿verdad? Estaba con Dios. Nosotros también estamos con Dios y el Espíritu Santo nos respalda. Pero el estar así cara a cara con Dios, yo creo que te da más valor, más fuerza, más fortaleza, y el Señor te sustenta con su presencia, ¿verdad? Pero si no podemos nosotros hacer un ayuno total tantos días, porque podemos deshidratarnos, y si tenemos alguna enfermedad, pues nos puede afectar. Solamente lo haremos por poco tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no abstenernos de agua por mucho tiempo, a menos de que sea por supervisión médica, ¿verdad? Porque dice que la deshidratación es un problema muy serio y nuestro cuerpo puede experimentar más rápidamente los cambios, ¿verdad? Los efectos que puede producir la falta de agua y la comida, en especial el agua. Entonces, ese es un consejo. Si vas a ayunar, un ayuno total que sea por pocos días. Vamos a ver el ayuno. Bueno, vamos a ver otro consejo. Ayunar hasta una hora específica del día o saltarse una o dos comidas completas o concretas más bien. Cada día es más seguro y sostenible que un ayuno completo. Es decir, podemos comer una sola vez al día para un ayuno de más de 1 a 3 días. Esa es una buena opción. ¿Por qué? Porque
no nos va a afectar mucho. Como decíamos, voy a comer una vez al día. Si es que es un ayuno en donde no es natural ni parcial. Es un ayuno de guardarme de cosas. Ujú. Otro consejo, por ejemplo, se debe considerar la posibilidad de ayunar un tipo específico de alimentos en lugar de todos los alimentos. Es decir, dejar de comer carne roja, dejar de comer pescado, pollo, especialmente si deseamos ayunar durante un largo periodo de tiempo, e incluso si se tiene problemas de salud, ¿verdad? Debemos tener cuidado qué alimentos vamos a comer. Si yo voy a hacer mi ayuno así de solamente comer en la mañana, por ejemplo, solamente voy a desayunar. Bueno, voy a tener cuidado de tener esos alimentos, pero no voy a comer carnes rojas, no voy a comer pescado, no voy a comer pollo, ¿verdad? Dijimos que podemos comer frutas y legumbres y podemos mantenernos en ese ayuno. Ujú. Otro consejo es que si el ayuno de comida o bebida no es una buena opción para tu salud, ¿verdad? Practiquemos el ayuno de otras cosas y de esa manera podemos ayunar de abstenernos de tener relaciones personales y dijimos, ¿verdad? De televisión, redes sociales, ir de visita con alguien y perder el tiempo, no perderlo, pero sí, no es el momento de hacer convivencia, ¿verdad? De estar platicando. ¿Por qué? Porque nosotros no nos interesa por el momento platicar de nada. Porque muchas veces decimos, ay, amiga, te extraño, vámonos a tomar un café. ¿Y a poco no te deleitas y disfrutas de estar con la amiga o con el amigo, los hombres, ¿verdad? O las mujeres también. Hace mucho que no te veía, y vámonos a comer. Tú disfrutas la compañía, tú disfrutas platicar, que te cuente todo lo que ha hecho durante este tiempo que no le has visto. Y tú contarle tus cosas también. Entonces, esa relación la vamos a tener al ayunar de todas las cosas mundanas y vamos a estar ese tiempo con nuestro amigo Jesucristo. Este tiempo con nuestro Padre Jehová de los ejércitos, este tiempo con nuestro Maestro, el Espíritu Santo de Dios, y nosotros lo vamos a invitar, ¿verdad? Porque nosotros estamos siendo invitados a la mesa del Señor, pero nosotros somos los que vamos a ayunar. Entonces, por eso decimos, te presentamos este ayuno, te damos este ayuno, en agradecimiento a todo lo que has hecho, estás haciendo, harás, en agradecimiento a que me salvaste. Y sabes, quiero platicar contigo, Señor. ¿Y cómo vas a platicar? Tú vas a orar. La oración es un diálogo. ¿Y cómo te va a responder Él? Leyendo la palabra de Dios. Él te va a hablar. Él te va a decir, mira, dame tus cargas. Ya no la cargues. Mira, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Dame tus cargas. Entonces, sí, Señor. Él te va a contestar por la palabra. Y como tú estás en ayuno, tú vas a percibir esas letras como salen de la Biblia que son para ti. Señor, yo ya no puedo con esta situación, cualquiera que sea. ¿Qué puedo hacer? Primeramente te va a decir el Señor, perdona. Y tú te sueltas a perdonar a quien tú quieras perdonar. Y después al leer la palabra, Él te va a decir cosas, lo que provoca el perdón, lo que provoca el soltarte, el dejar a un lado la arrogancia, la soberbia, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces no perdonamos, pero por orgullo. Es que Él me hizo y ahora me la paga, ¿no? No, soltarlo, soltarlo.
para poder ser libres, verdaderamente libres. Y ahí es donde el Señor te empieza a decir, mira, de esta manera se puede resolver. Mira, por aquí puedes hacerlo. Primeramente, suéltale, perdónale, bendícele y luego lo demás lo hago yo. Pero ya te está hablando el Señor. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de abstenernos de comer, de tener un día con el Señor, de tener todo ese día, de tener esta comunión, esa relación con nuestro amado. Y vamos a recibir muchas cosas y vamos a resolver muchas cosas porque quien te da la estrategia, el conocimiento, el consejo para hacerlo es Dios. Es Dios el que te va a ayudar a todo esto. Por eso es tan importante el ayuno. ¿Y cómo vamos a ayunar? En obediencia. No puedes ayunar si tú no estás en obediencia. Es decir, si tú ni siquiera le haces caso a Dios. ¿Qué vimos al principio? ¿Para qué ayunas? A mí no me agrada este ayuno. Ni te desgastes, ni te mueras de hambre, ¿verdad? Así que bueno, sea cual sea el ayuno que nosotros vayamos a escoger a partir de hoy que sabemos cómo, sea cual sea, lo más importante es dedicar ese tiempo para buscar más de Dios. ¿Continuamos, Maggie? Así que nosotros vamos a dedicar este tiempo en la búsqueda de Dios. Es una cita con el amar. Cada que vamos a ayunar, recordemos que tenemos una cita con el amado. Hoy quiero estar cerca de él. Hoy quiero que me susurre al oído. Hoy quiero que me hable al corazón, que acaricie mi alma, mi espíritu. Y esa es una manera de estar en comunión, en intimidad. Y debe de ser un tiempo en el que todo lo demás no te importe. Pasa a segundo plano. Porque nos vamos a deleitar con el Señor. Nos vamos a deleitar con Él, escuchándolo y además recibiendo de su amor, de sus cuidados, de su compasión, de su benevolencia. Miren, ayer predicó un hermano joven y dio su testimonio de cómo pues él le fallaba tanto a Dios y cómo el Señor tuvo tanta misericordia de él y ahora ya está es pastor. Cuando él empezó a ministrar y a dar su testimonio y a declarar que nosotros también podíamos ser usados por el Señor como a él lo está usando, porque el tema era que todo árbol torcido nunca se va a enderezar. Y él decía que es una mentira este dicho, porque en Cristo Jesús sí se enderezan los árboles torcidos, ¿verdad? Entonces, ahí cuando él empezó a ministrar, hermanos, vino la presencia del Espíritu Santo. Miren, caía así como olas, se sentía la presencia del Espíritu Santo y la verdad, muchos fuimos ministrados incluso sin pasar, simplemente sintiendo esa ola de amor, esa ola de amor, de calidez, de caricia que hace el Espíritu Santo cuando se manifiesta. Así que qué mejor que tengamos nuestro propio encuentro, nuestra propia cita donde Él se manifieste, ahí en nuestro lugar secreto, allí en nuestra casa. Y miren, al final de cuentas, el verdadero motivo de nuestro ayuno siempre va a ser el pasar un tiempo con Él, adorándole, exaltándole, orando.
escuchando su palabra, ¿verdad? Y a medida que nosotros pasemos tiempo en ayuno y oración, Dios va a moldear nuestro corazón porque nos va a acercar más a Dios. ¿Le cambias la diapositiva esta? Así que, ¿quién quiere tener una cita con el Señor? Cada que ayunemos, no lo veamos como una religiosidad, no lo veamos como un sacrificio. Ay, tengo que ayunar. Ya vimos todo lo que tenemos que hacer cuando ayunamos, ¿verdad? A menos de que sea congregacional el ayuno, todo mundo va a saber que estoy ayunando. Pero si es un ayuno que yo hago personalmente, no tengo por qué andarlo divulgando, ni tienen por qué saber que estoy haciendo ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo entre él y yo. Y mi corazón, cada que yo vaya a tomar este tiempo de ayuno, que yo diga, hoy voy a ayunar porque hoy quiero tener una cita con Dios. Hoy quiero tener ese tiempo con Dios. Ya tiene días, semanas o a lo mejor un mes que no tengo esa intimidad con el Señor como la debo de tener. Hoy voy a pasar ese tiempo con Dios. Ay, pero que tengo gastritis, tengo colitis, tengo diabetes, no importa. Ahí hay 4 tipos de ayuno. Elige el que tú consideres mejor, que te afecte menos en tu organismo. Pero no hay pretexto. Aquí el secreto es dejar las cosas del mundo para estar un tiempo con el Señor. 12 horas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas. Pero si tú quieres hacerlo como debe de ser, que son 24 horas, de 6 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, 12 horas vas a estar en contacto con el Señor, hablando, orando, ayunando. Si tú te quieres ir a dormir ya a las 9 de la noche, pues vete a dormir y descansa. Y ya al siguiente día rompes tu ayuno, entregas tu ayuno a las 6 de la mañana. ¿Sí? Pero tú no debes haber comido en ese día, si vas a hacer tu ayuno total, ni beber agua, ni comer comida. Si tú vas a hacer tu ayuno natural, solamente vas a beber todo ese día agua o frutita, agua de fruta. Si tú vas a hacer tu ayuno parcial, bueno, me voy a preparar verdurita picadita, frutita picadita, y solamente voy a comer, voy a hacer 3 comidas o 2 comidas. Si ya me da mucha hambre en la noche, bueno, me como la manzanita, ¿verdad? Y si tú vas a hacer tu ayuno de cosas, pues ese día ni voy a tener contacto con nadie, con nada, y voy a comer una vez al día. Ese día, esa comida sí va a ser, ya sé que desayuno voy a comer normal todo. Ya sé que coma, voy a comer todo, voy a privarme del desayuno, pero voy a comer mi verdura, mi carne, porque ese va a ser una sola comida, pero bien. Ahí sí no te va a prohibir que comas carne, fruta, pollo, pero nada más va a ser una comida al día. Y abstenerse de todas las cosas que te distraen de parte del mundo, ¿verdad? Y ese va a ser tu ayuno. No vas a dejar de tener alimentos, ¿verdad? Y no vas a dejar pasar tus comidas. Ahora, si tú quieres hacer mejor tu ayuno parcial para que no te afecte si tienes diabetes o alguna cosa, bueno, entonces el ayuno parcial y comer tus verduritas en la mañana, en la tarde y en la noche, pero absteniéndote de todas las cosas. Y vas a ver que vamos a tener un encuentro personal con el Señor, nos va a hablar a nuestro corazón e incluso va a haber cambios en nuestro carácter. Si hay ira, les aseguro y les garantizo que se va a ir este espíritu de ira porque se va a morir de hambre, ¿eh?
de hambre en cuanto a alimento físico, como de hambre en el aspecto de, más bien, se va a tener que ir porque como tú vas a alimentar tu espíritu con la palabra de Dios y con la oración, se tienen que ir esos espíritus, hermanos, que hay en nosotros. Entre ellos, pues lo que hay en nuestro carácter, ¿verdad? Va a menguar nuestro enojo, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra falta de perdón. Y va a haber un cambio, va a haber un cambio en nuestro carácter. Se los digo por experiencia, porque pregúntenle a mis hijas, pregúntenle a mis hijos cómo era yo me enojaba de todo, gritaba muchísimo, todavía grito, pero digo, yo gritaba de todo, ¡ah! Porque uno viene con raíces. Tú oíste a tu mamá gritar, tú gritas, ¿sí? Pero de verdad, hermanos, conforme pasan el tiempo que tú tienes comunión, relación con el Señor y que buscas al Señor, ay, qué amorosa es la hermana Margarita. Me hubieran visto en otro tiempo. Siempre he sido amorosa, pero también muy, muy, muy enojona. Y ahí es donde chocamos. Pero yo misma me he dado cuenta en estos últimos tiempos, yo misma me he dado cuenta que ya me enojo menos, que ya tolero más, que ya tengo más paciencia, aunque hay cosas que todavía no se me quitan, ¿verdad? Pero digo, hasta uno lo nota, dices, ay, caray, no me afectó tanto esto. Ay, caray, como que lo tomé a la ligera, como que no me trastornó, no me alteró, ¿verdad? Pero es por eso, porque empezamos a menguar, a menguar, a menguar nuestra carne. Así que les invito a que con estas tres enseñanzas, estas tres clases, van a ser nada más estas tres clases del ayuno, porque es lo que necesitábamos saber. Primero, el propósito por el cual debemos ayunar. Después, la importancia del ayuno que vimos hace 8 días. Y ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de ayuno que podemos hacer sin que terminemos condenados de no poder hacer un ayuno total? Porque luego hasta nos condenan. No, 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 es que o es ayuno total o es ayuno de agua nada más. Y si estoy enfermo, ¿cómo le hago? Pero cuando tú sabes que Dios lo que le importa es tu obediencia, tu sujeción, pero quieres ayunar, bueno, ahí está ese ayuno parcial y ahí está ese ayuno de abstenernos de cosas. Así que gloria a Dios, porque el Señor no le importa tanto eso como un corazón obediente, sumiso y humillado. Obediencia es lo que quiere más que sacrificio. Pero a nosotros nos conviene ayunar para sacar toda la carnalidad que traemos y para menguar, ¿sí? Pues con esto terminamos esta enseñanza.